Buenas noches, doctor Zacarías Duarte. Los integrantes del grupo sería la doctora Erika Méndez y mi persona, doctora Katia Collado. Continuando, ¿verdad?, con los temas a exponer sobre las normas técnicas, los protocolos estandarizados de actuación para autopsia médico-legal según causa básica de la muerte. Nos corresponde exponer sobre muerte por lesión con arma blanca. Arma blanca se define como un instrumento lesivo, el cual es manejado manualmente, que ataca la superficie corporal por un filo, una punta o ambas cosas a la vez. El objetivo del peritaje forense es contribuir a determinar el tipo de arma usada, si se usó más de un arma blanca, valorar las vitalidades de las lesiones, como son si existe retracción de los bordes, si hay infiltración hemática de los bordes, si hay retracción de las arterias seccionadas, si hay protrusión de la grasa subcutánea, si existe adherencia de coágulos sanguíneos en los bordes y si existe hemorragia copiosa. Establecer, ¿verdad?, el patrón de lesiones, el cual nos va a permitir correlacionar la lesión con el objeto causal y establecer el número de heridas según sus tipos. Como podemos observar en la imagen, existe heridas incisas, heridas contusocortantes, heridas punzantes y heridas punzocortantes. Cada lesión por arma blanca debe ser explorada y llevarse un registro detallado relacionado en secuencia. Se le va a asignar un número en la cual el primer número se refiere a cada lesión causada por el arma y el segundo número a la secuencia descrita. La secuencia no implica el orden en que las lesiones fueron producidas, se repetirán tantas veces cuantas lesiones haya. Con el número 1 sería la herida, la cual se debe describir su forma, su color, sus bordes, sus paredes, tamaños y extremos y ubicación topográfica en el cuerpo. La profundidad, la cual debe ser aproximada en centímetros, y con el número 3 las estructuras corporales comprometidas, con el número 4 la trayectoria. Por ejemplo, con el 1.1 sería herida de tantos centímetros, incisas, penetrantes, de bordes lineales o equimóticos, entre sencillos, redondeadas. También se debe describir la ubicación del extremo agudo, si es reconocible, o del borde rojo, en la región tal, a tantos centímetros del vértice y a tantos centímetros de la línea media anterior o posterior. Con el 1.2 sería la profundidad, la cual se debe describir aproximadamente, ya que la profundidad va a variar según la elasticidad de los tejidos y la fuerza en que se ha manejado el arma. Con el 1.3 las lesiones, descritas en orden topográfico, precisando los elementos anatómicos lesionados dentro de cada órgano. Con el 1.4 la trayectoria anatómica en los 3 planos, ya sea sagital, coronal o transverso. Para evaluar las características individualizantes, se debe hacer una reconstrucción de la morfología de la herida, adosando los bordes de la piel, principalmente cuando hay un degüello, mediante el uso de pegantes sintéticos instantáneos de uso común en el comercio, si acaso están disponibles, o simplemente se deben de afrontar los bordes con los dedos del prosector. Esto permite evaluar los ángulos de la herida. El registro de la secuencia de la herida. Hay que describir la herida con todas sus características, estableciendo su ubicación anatómica precisa y los puntos de referencia topográficos mediante las medidas del vértice a la línea media, anterior o posterior. Hay que valorar si tiene ángulos y colas de salida, la relación que guarda con las prendas de vestir y la profundidad aproximada. Esta se mide en centímetros. Las lesiones, hay que describir detalladamente las estructuras comprometidas y el aspecto de la lesión, que incluye la localización anatómica y las dimensiones precisas. Se debe clasificar el tipo de lesión según características de las mismas, la trayectoria anatómica en los 3 planos, como mi compañera ya mencionó, sagital, coronal y transverso. En algunos casos es necesario correlacionar los factores fisiopatológicos documentando la presencia y magnitud del sangrado. ¿Cuáles son estos casos? El taponamiento cardíaco, el hemotórax, el hemoperitoneo o la presencia de neumotórax, atención por embolia gaseosa. Dentro de las actividades complementarias se debe documentar el patrón de las lesiones con diagramas y fotografías.
Este es el formato para el componente del expediente post-mortem en las lesiones por arma blanca. Se debe poner primero el nombre del fallecido, el número de caso, la fecha, la hora y el médico forense que lo elabora. Hay que valorar primero la herida de entrada. En esta valoramos la forma de la herida, si es puntiforme, en ojal, ovalada, fisurada, triangular o romboide. Hay que valorar los bordes, si estos son lisos, vertidos, irregulares, estrellados, laceración o fractura ósea. Los ángulos, si son romos o agudos, la distancia entre los ángulos en milímetros, si hay contusión, si el patrón es individual o el patrón es en pares. El tipo de lesión hay que valorar si esta es lineal, en colgajo, mutilante o atípica. Y la trayectoria, pero esta se hace de cada una de las heridas. Por ejemplo, la número 1 tiene una trayectoria tal con una profundidad de tantos centímetros y así la 2 y la 3. El ángulo de penetración se debe valorar en grado. La herida de salida, al igual que la de entrada, la localización y la forma que ésta tiene. El tipo de borde, los ángulos, la distancia entre los ángulos en centímetros. Se debe valorar los órganos lesionados. Se presume que el arma utilizada sea de tipo y se valora ya sea punzante, cortante, cortopunzante o cortocontundente. Se valora además si existen o no heridas de defensa y la localización de estas, y si hay heridas de tanteo y su localización, y finalizamos con algunas observaciones. Esta es toda nuestra exposición sobre el protocolo de heridas por arma blanca.